¿En qué consiste el liderazgo y cómo podemos definirlo? ¿Cuáles son las características de un verdadero líder? ¿Cuál es el impacto que un buen líder produce al ejercer su función? Hoy, en Respuestas, ¿qué es un verdadero líder? Es un placer saludarles nuevamente. Bienvenidos una vez más a Respuestas. Hoy iniciamos una serie titulada Un líder para esta generación. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, Elaine. Yo creo que esto va a ser una muy buena serie, como hemos venido charlando anterior a este programa. Miguel, brevemente sería apropiado que le explicaras a nuestra audiencia de qué trata esta serie. Bueno, nosotros estamos en medio de una crisis y esa crisis está caracterizada por una crisis de liderazgo, entre otras cosas. Y yo creo que nosotros hemos comenzado a vivir los efectos de lo que es una sociedad y, ¿por qué no?, una iglesia incluso, donde no necesariamente ha estado teniendo los líderes que necesita para caminar en la dirección adecuada. Y como bien dice John Maxwell en uno de sus libros, todo se levanta o se cae desde el liderazgo. Tú no puedes levantar una iglesia, una organización o una nación por encima del nivel de su liderazgo. Hasta donde llegue el líder, hasta ahí llegará la organización. De manera que todas esas cosas tenemos que cubrirlas y queremos cubrirlas durante este tiempo. Cuando hablamos de un líder para esta generación, ¿a qué generación te estás refiriendo? ¿Cómo describes tú la generación en la que estamos viviendo actualmente? Bueno, yo creo que depende de cómo tú la analices, pero en relación a esta generación y el liderazgo de hoy, yo creo que podemos decir un par de cosas diferentes. Por un lado, es una generación que está carente de liderazgo y por tanto es una generación a la que le falta dirección. Por otro lado, yo creo que muchos de los líderes no han llenado su rol, no han caminado a la altura que le corresponde y por tanto hay mucho escepticismo de parte de la generación de hoy hacia ellos. De manera que ahí tú tienes dos características de esta generación en relación al liderazgo. Una, carestía de líderes, y dos, escepticismo, falta de confianza en los líderes que hoy tienen. Antes de que entremos de lleno en el tema, me gustaría compartir contigo y con nuestra audiencia esta definición de lo que es liderazgo. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la palabra liderazgo de la siguiente forma. Dice que es la situación de superioridad en que se halla una institución, un producto o un sector económico dentro de su ámbito. Por otro lado, define la palabra líder como la persona a la que un grupo sigue reconociéndola como jefe u orientadora. ¿Qué piensas? Bueno, yo creo que, déjame tomar la definición de la persona líder, ¿verdad?, de esas dos que mencionaste. Nota que tu definición, la definición del diccionario, usa la palabra jefe en algún momento, pero un jefe y un líder no son exactamente la misma cosa. Muchas veces el jefe puede ser un líder o el líder puede ser un jefe, pero muchos jefes no son líderes. El jefe es una persona que está en una posición de autoridad y a la cual hay que obedecer por su posición. El líder es otra cosa. El líder puede estar en esa posición de autoridad, pero él no está simplemente dando órdenes y no es una persona a quien simplemente se le está obedeciendo. Él está motivando, él está inspirando, él está yendo delante, él está dejando un modelo a seguir. De tal forma que llega un momento en que sus seguidores quieren imitar su ejemplo y no simplemente obedecer las órdenes. De manera que hay una enorme diferencia entre lo que es un jefe y un líder y yo creo que eso tenemos que reconocerlo. De hecho, hay jefes que no están liderando y hay líderes que no están jefeando porque no lo han puesto en su posición que debieran estar. Aprovechando esta distinción que has hecho entre lo que es un líder y lo que es un jefe, tengo aquí que para John Kotter, que es el profesor de liderazgo en Harvard Business School, no es lo mismo ser un gestor que un gerente. Y él dice que gestor o gerente o un líder. Okay. Él hace una diferencia de estos dos conceptos y dice que la competencia de los gestores y los líderes vienen a ser diferentes. Los gestores están ahí para crear órdenes, mientras que los líderes deben producir un cambio. ¿Es incompatible en una misma persona ser gestor y ser líder a la vez? Bueno, yo no sé si la palabra es incompatible, pero vamos a hablar de lo que usualmente ocurre. Usualmente son dos personas diferentes, es cierto. El líder es una persona que, como es visionaria, no tiende a ser un buen implementador muchas veces, porque él, por ilustrarlo, él está viajando a las alturas de la visión. Él tiene una visión más macro
Es como ver una foresta desde arriba y verla por completo. Esa es su habilidad y por tanto siempre está viendo hacia adelante para ver el próximo panorama, cómo debe lucir, cómo va a lucir. El gestor o implementador, que es como, o gerente, como es otro de los títulos que se le ha dado, es la persona que toma esa visión de aquí arriba y trata de aterrizarla. Entonces los dones y talentos de cada uno de ellos son diferentes y ciertamente el líder muchas veces, como trae una visión nueva, va a crear los cambios y el gestor lo que va a hacer es a crear el orden, a crear la estructura para que esa visión pueda ser llevada a cabo. Ambos son sumamente importantes, vitales como individuos. Miguel, en el bloque anterior te preguntaba, ¿qué piensas tú? ¿Un líder nace o se hace? Bueno, yo creo que eso se ha discutido por mucho tiempo y ambas cosas influyen. Sin embargo, yo creo que un líder más que todo nace más que se hace, pero yo creo que tenemos que balancear eso un poco. Hay cualidades innatas que van desde la inteligencia al discernimiento, cierta personalidad más atrevida, más aguerrida, más lanzada, y todas esas son cosas innatas. De hecho, tú puedes ver a los niños, se ha observado, niños de 5, 6, 7 años, cuando interactúan con sus iguales, como ya ciertos niños comienzan a observar o a tener una conducta de líder entre el grupo. Y tú tienes a un Napoleón Bonaparte que se le veía formando escuadrones de soldados plásticos, de juguete, por enormes cantidades de soldados que él organizaba en un campo de batalla. Y tú ves eso desde temprano. Sin embargo, el liderazgo, las cualidades con las que ese niño nace, tienen que ser desarrolladas. Y pudieran ser menos o más desarrolladas, dependiendo de las condiciones sociales, económicas, educativas y sobre todo las condiciones del hogar a las cuales él es expuesto. De manera que no podemos separarlo totalmente, pero yo creo que muchas de las condiciones del líder ya vienen con él en el momento del nacimiento. ¿Tú crees que en algún momento estamos confundiendo en nuestro entendimiento lo que es liderazgo con lo que es carisma? ¿Tiene un líder que ser carismático o una persona carismática puede ser un líder? Bueno, yo creo que personas carismáticas pudieran ser líderes, sin embargo, no solamente el carisma va a bastar, va a ser suficiente para crear liderazgo. Por el carisma te puede atraer un número de personas por algunos días, por algunos meses, pero eventualmente si tú no tienes el bagaje, no tienes la fibra, no tienes el carácter, la gente se va a dar cuenta de eso y no va a confiar en ti. Por otro lado, yo creo que líderes, verdaderos líderes con carisma, pues obviamente tienen una gran capacidad de atracción, pero ha habido líderes en la historia, quizá no tan carismáticos, pero su fortaleza de carácter, su consistencia de vida, su sabiduría al hablar, le ha ganado la atracción y el apoyo de mucha gente. Yo creo que eso es bueno diferenciarlo. Habiendo examinado las definiciones de liderazgo, me gustaría conocer tu definición acerca de lo que es el liderazgo. Bueno, yo creo, como había compartido en otras ocasiones, que un líder o el liderazgo es la habilidad de estimular a otros a seguir tu ejemplo. Y la razón por la que me gusta esa definición es, primero, nota que habla de estimular, no de jefear, no de imponer. Es algo que tú estimulas a otros a hacer cuando tú tratas de que te sigan, por un lado. Pero nota también cómo esta definición bien corta habla de estimular a otros a seguir tu ejemplo, lo que implica que como líder tú tienes que ir delante y número dos, como líder tú tienes que dejar un ejemplo y el ejemplo debe ser de tal tipo, de tal forma que otros al verlo tengan confianza en ese ejemplo y quieran incluso imitarlo y seguirlo. Y yo creo que ahí está la fortaleza de esta definición, que es corta y al mismo tiempo tiene aspectos importantes de lo que es el liderazgo. Hasta ahora, Miguel, hemos estado hablando a nivel secular de lo que el mundo, como el mundo definiría lo que es el liderazgo, pero ¿cómo define la Biblia a un líder? ¿Acaso tiene Dios a través de su palabra algo que decirnos acerca de este tema? Bueno, es interesante, ¿verdad? Porque en la palabra de Dios tú no encuentras tanto la palabra líder o líderes, aunque algunas traducciones la tienen. La palabra preferida en la Biblia para esa persona líder es siervo. Y la razón es que la manera como Dios concibe a su líder no es una persona, de nuevo, que está dando órdenes, sino es alguien que está sirviendo a un pueblo, sirviendo a otro. Entonces lo hace... En total contradicción con lo que el mundo... Lo que el mundo concibe hoy en día. Entonces es un siervo líder, pero su manera de liderar
no es de atrás, es yendo delante, como el buen pastor de las ovejas, por así decirlo. Y un ejemplo que yo siempre uso es que tú puedes tener una persona arriando vacas y él va detrás, pero ese no es el líder. El líder, desde el punto de vista de la palabra de Dios, él va adelante, como va el pastor de ovejas, él va trazando el camino, pero lo va haciendo de una manera que genera confianza por la manera consistente del caminar, por su forma de hablar, por su forma de estimular, por la forma de consolar en ocasiones a sus seguidores. Entonces ahí está la gran diferencia. Dios prefiere la palabra siervo y concibe al líder como un servidor de la gente. Hay una definición de líder que me llamó mucho la atención porque es breve pero muy concisa. Es escrita por un expresidente de Estados Unidos, Harry Truman. Dice, un líder es un hombre capaz de motivar a otros a hacer lo que a ellos no les gusta hacer y llevarlos a que les guste. Bueno, increíble, ¿no? Sí, Harry Truman, es interesante que él haya dicho eso. Y Harry Truman fue el presidente de Estados Unidos al final de la década de los 40, a principios del 50. Y él no fue un líder muy popular, pero aún él pudo apreciar que una de las características de grandes líderes es que cuando él comienza a liderar, sus seguidores no están convencidos por él. Y muchas veces cuando él le pide hacer algo, ellos no están en eso, no tienen el deseo, la motivación. Pero en la medida en que él sabe manejarse entre ellos, llega el momento en que él mueve a esa gente de donde ellos estaban a donde debieran estar, y llega el momento incluso donde eso que a ellos antes no les gustaba hacer, ahora lo hacen con gusto, con deseo. Eso es una característica monumental de un buen líder que no siempre es posible lograr, pero que cuando tú la tienes o lo puedes lograr es extraordinario. Revisando material para la preparación de este programa, me encontré con una conferencia tuya en la cual tú utilizaste esta definición de liderazgo que dice, es la habilidad que tiene una persona escogida y preparada por Dios para estimular a otros a que imiten su ejemplo, llegando a pagar el precio que sea necesario para alcanzar la meta que Dios haya trazado y revelado a esa persona. Bueno, es una definición más larga que la anterior que te había dado, pero esta es más completa y es una definición que llena más los requisitos bíblicos de lo que es un líder. Nota que dice primero que es escogida por Dios. No es alguien que se levanta un día y dice, oh, yo quiero ser un líder. No, es alguien que Dios elige y al elegirlo entonces lo va a equipar, lo va a ungir, lo va a llenar de lo que él necesita para realizar esa función. Al hablar de esa elección, y perdón que te interrumpa, me surge la pregunta, en el ámbito espiritual, ¿puede ser considerado el liderazgo un don o un llamado? Bueno, realmente es un llamado, pero tú necesitas dones para llevar a cabo el llamado. Entonces Dios te va a equipar con los dones necesarios para que lleve a cabo el llamado que Él te ha hecho. En la palabra de Dios tú ves las personas que son llamadas y luego equipadas. Dios no llama al que está equipado. Dios llama y luego Él equipa. Entonces esta definición habla de que es una persona elegida y equipada por Dios. Pero habla también de que es alguien que va a estimular a otros a seguir un ejemplo. Pablo decía en 1 Corintios 11:1, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Ese es el modelo. Pero esta definición también te habla de que hay un precio que pagar. Y eso es algo que debemos reconocer, el precio del sacrificio, del esfuerzo, cosa que tienes que dejar a un lado. Y también la definición misma te dice que es una persona que se va a ocupar de seguir un camino que Dios haya trazado, de manera que el líder de Dios no sigue su propia agenda. Él está tratando de discernir a través de la palabra, a través de la oración, del Espíritu que mora en él, cuál es el llamado que Dios me ha hecho. Y trata de entonces ir en esa dirección. En nuestro segmento de Así Dicen, hoy contamos con la presencia de Elizabeth George, quien es autora de varios libros cristianos, como son El llamado supremo de la mujer, Cómo administrar el tiempo para mujeres ocupadas, Una esposa conforme al corazón de Dios, entre otros. También es maestra de la Biblia y oradora de talleres y conferencias para mujeres cristianas. Bienvenida, Elizabeth. Es un placer tenerte con nosotros. Elizabeth, sabemos que el modelo bíblico para el hogar establece que el hombre es la cabeza, el líder del hogar, y que la mujer es su ayuda y compañera idónea. Pero esto no significa que la mujer no puede hablar ni ejercer su rol y su liderazgo que le corresponde como mujer. Y precisamente de esto queremos que nos hables. ¿Cuál es esa posición de liderazgo que toda mujer debe llevar en el hogar? ¿Y cómo puede llevar este liderazgo sin violentar ese modelo bíblico que ha establecido Dios? El liderazgo en la casa para una mujer
esposa y madre, creo que es primeramente en la ausencia de nuestro esposo. La clave es que Él es el líder de la casa. Así es que Dios lo ha diseñado y cuando Él sale por la puerta, tomamos la responsabilidad y tenemos todas las oportunidades para influenciar a nuestros hijos y enseñarles sobre las cosas de Dios. Tenemos que tomar decisiones en la ausencia de nuestro esposo y si podemos comunicarnos con Él en una decisión urgente que tengamos que hacer, es maravilloso. Si no podemos, Dios nos ha puesto en la posición y tenemos que hacer la elección más sabia que podamos. Pero es un equipo. Es como dos personas en un yugo con la misma responsabilidad de entrenar a nuestros hijos para Cristo, viviendo a Cristo en la casa. Así que trabajamos juntos con nuestros esposos. Y si Él no es cristiano, nos sometemos a Él. Lo honramos en presencia de los niños, pero cuando Él no está, tenemos el privilegio de enseñarles la palabra de Dios y hablarles acerca de Jesús y educarlos en el entrenamiento del Señor. Si liderar es básicamente modelar, ¿cómo puede ser usada una mujer en la iglesia como un modelo a seguir para otras mujeres? Es un gran rol que Dios nos da el privilegio y en Tito 2:3-5, nuestro llamado de Dios es ser un modelo. Debemos ser maestros de las cosas buenas en la iglesia. Yo siempre digo, todo lo que dices y haces, enseña. Así que quizás no tienes una plataforma como yo tuve hoy aquí con las mujeres cristianas, pero tenemos una plataforma en la iglesia y en la forma como le hablamos a nuestro esposo, como le hablamos a nuestros hijos, cómo animamos a otros y siendo fieles en nuestro servicio, estamos modelando y enseñando una lección muy fuerte. Yendo a las Escrituras nos muestra 10 cosas que Dios quiere que seamos y modelemos, ser y enseña. Miguel, ¿qué piensas de lo que dice Elizabeth George? Bueno, yo creo que es bueno en un programa como este poder tener a alguien como ella, mujer al fin, y que pueda definir un poquito el rol de la mujer y su papel de líder, en qué capacidad y cómo debe hacerlo conforme a la palabra de Dios. Porque hay mucha confusión hoy en la definición de roles. Y qué bueno que podemos tener a Elizabeth George ayudándonos a definir un poco ese rol de la mujer. En el bloque anterior dejamos una pregunta en el aire. Te hacía la pregunta de la diferencia entre la visión que tiene el mundo del liderazgo y la visión que tiene Dios del liderazgo. Bueno, tú sabes, hay cosas comunes que tanto el mundo como aún Dios en su plan bíblico quisiera ver en una persona líder. Sin embargo, cuando tú piensas en el mundo te vas a dar cuenta que el mundo se enfoca mucho en habilidades, en apariencia, que sea atractivo, que sea carismático, que sea inteligente, que pueda impresionar, porque eso es lo que el mundo anda buscando, la parte externa. Dios se enfoca más en la parte interna del hombre, en el carácter. Y de hecho, cuando tú lees en el Nuevo Testamento, por ejemplo, los criterios para ser pastor o anciano de una iglesia, todos son de carácter. De hecho, no hay uno solo que tenga que ver con habilidades. ¿Por qué? Porque Dios le formará y le dará las habilidades necesarias, pero el carácter es fundamental. Y hoy en día yo creo que el mundo no se enfoca tanto en el carácter de la persona, sino que se enfoca más en sus habilidades. Y de ahí entonces que tenemos tantas empresas quebrando, tantas empresas yéndose de cabeza, porque tienes individuos con muchas habilidades, pero con poco carácter. Y esa es la diferencia. El centro de Dios es para el líder es el carácter de la persona. Has dicho que el mundo elige a sus líderes muchas veces de acuerdo a lo que es su carisma, sus habilidades e incluso hasta su apariencia física. Y me llama mucho la atención esto porque en la Biblia vemos que muchas veces líderes que Dios escogió dice que eran de buen parecer. Bueno, ciertamente, pero esas no son las condiciones. Déjame de hecho leerte un texto de 1 Samuel 15, donde se va a elegir a David en ese momento. Dios quiere elegirlo como rey. Pero Samuel, que es el profeta que va a poner sus ojos sobre el próximo rey, fijó sus ojos sobre Eliab,
que era el hermano mayor de David, porque era de buena apariencia. Y entonces el texto dice en 1 Samuel 16:6, y aconteció que cuando ellos entraron, vio a Eliab y se dijo, Samuel, ciertamente el ungido del Señor está delante de él. Pero el Señor dijo a Samuel, no mires su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Y ahí claramente nos deja ver que ciertamente donde Dios tiene su interés en el corazón del hombre y no en su apariencia exterior. En contradicción con lo que el mundo, entonces. Exacto, entonces ese mundo, ¿verdad?, está básicamente enfocado en habilidades y apariencias que pudieran impresionar. No, Dios quiere un hombre de corazón formado, de corazón humilde, de caminar santo, con el que Él pueda trabajar y hacer fluir su poder, su gracia a través de él o de ella. Miguel, generalmente para lograr distintas cosas y alcanzar metas en la vida hay que pagar un precio. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es el precio que debemos pagar para el liderazgo? Bueno, el liderazgo tiene diferentes precios a pagar. Está el precio del sacrificio, del esfuerzo. De hecho, se ha dicho siempre que un líder debe estar dispuesto a llegar más temprano o irse más tarde que los demás, como una manera de modelar y de estimular. Eso es uno. Pero está el precio también incluso que él le impone a su familia, porque hay una presión precisamente por el esfuerzo que él tiene que hacer, que es transmitida a su esposa y a sus hijos. Entonces ya no solamente él está pagando el precio, sino que su familia también está pagando No, ese definitivamente precio. que sí. Yo creo que eso tenemos que reconocerlo. Las esposas de pastores tienen un precio que pagan, que muchas esposas de ovejas no pagan. Claro que tenemos que tratar de mantener un balance, pero eso es una realidad. Está el precio de la crítica. No hay manera de que nadie pueda liderar sin que sea criticado. Al principio, al final, en el medio, mucho o poco, Cristo es el líder por excelencia y terminó siendo criticado. Está el precio de la soledad. El líder muchas veces no tiene mucha gente con quien él pueda compartir lo que está en su interior. Y esa misma soledad se aumenta muchas veces por algo que Tozer decía. Tozer decía que la soledad es el precio que el santo paga por su santidad. En otras palabras, mientras más te santificas, más solo te encuentras. Y eso es algo con lo que yo creo que muchos hombres de Dios han encontrado y que ellos no pensaban que le iba a ocurrir. Pero ¿Por qué? ¿Me podrías explicar esto último que acabas de decir? Yo creo que hay varias razones. Por un lado, mientras más te santificas, más te retiras de cosas que otros no ven como pecaminosas, pero tú sí lo ves. Ese es tu primer retiro, por así decirlo. Pero luego hay algo que el otro siente, que el otro experimenta cuando está en presencia de esa persona que se ha ido santificando. No se siente bien. ¿Por qué no se siente bien? Porque sus formas a veces de hablar, de ser, de actuar pecaminosas, él no la puede usar. Entonces siempre se siente como, sin el otro decir nada, sin el otro estar observando, siempre se siente como si estuviera bajo la mira del otro, lo cual no es necesariamente cierto. Entonces él comienza a retirarse para él poderse sentir más tranquilo, más libre de ser él con sus formas pecaminosas, y muchas veces termina criticando el que se ha ido santificando, no porque él tenga algo malo que criticarle, sino simplemente porque como yo no me siento bien en su presencia, no quiero admitir que es mi culpa, es la culpa del otro, pero hay un precio de esa santidad. Retomando un poquito la soledad, me llama la atención porque uno podría pensar que el líder siempre está rodeado de personas. Que bueno, siempre... tú sabes que el líder frecuentemente está rodeado de personas cuando él está en lo que llaman en inglés en el spot, cuando él está en la palestra. Entonces, claro, tú tienes muchas personas ahí. Pero luego, cuando ese líder se retira y necesita descansar o necesita hablar, necesita compartir o necesita comer con alguien, muchas veces tú lo encuentras solo, porque esa misma persona muchas veces no están ahí, e incluso malinterpretan. Ese grupo de personas que está a su alrededor muchas veces piensa que él siempre está así, que no lo quieren molestar. Entonces, fuera de cuando él está en funcionamiento, pues nadie se le acerca y muchas veces él termina solo, y eso es parte de del precio del liderazgo. Así es. Hablemos, Miguel, entonces, en esta ocasión, de cuáles serían las funciones y responsabilidades de este líder. Bueno, yo creo que un líder tiene muchas cosas que él necesita hacer. Por un lado, él necesita trazar la visión. Él necesita ver hacia dónde la institución, la empresa, la iglesia, el ministerio necesita caminar. Y él necesita no solamente ver esa visión, él necesita proyectarla de una forma clara que el otro pueda conocerla, tiene que articularla y él tiene que vivirla. Me gusta que menciones empresa, iglesia, porque me gustaría como conjugar lo que es un líder cristiano de un líder secular y cuáles serían esas responsabilidades y cómo
podríamos unirlas? Bueno, mira, en términos de visión, ambos tienen la misma visión, o sea, la misma responsabilidad ante la visión. Tienen que proyectarla, tienen que articularla, tienen que vivirla. Una diferencia en la visión es que la visión del líder de Dios se la da Dios. Él no se la inventa, él no la crea. Él tiene que esperar a ser llamado a hacer algo. No es una estrategia. Exacto, no es una estrategia. En el mundo, básicamente, tú te ideas una estrategia en base a tu propia sabiduría. El líder de Dios es diferente en esa visión. Por otro lado, el líder necesita, si pensamos en una iglesia, tomar el pueblo de Dios y moverlo de donde está a donde Dios quiere que esté. Si lo piensa en términos de una organización, él tiene que tomar la gente de donde están, no a donde Dios quiere que estén, pero a donde tú como líder quiere que ellos estén, pero tiene que mover la gente, de manera que... Y de acuerdo a las metas que hayas trazado. De acuerdo a las metas, de manera que el líder tiene que, en ambos casos, tiene que movilizar la gente. El líder tiene que supervisar el proceso, tiene que supervisar para que las cosas caminen en la dirección, las cosas no se desvíen, y cuando se desvían, traerla al camino de nuevo. Él necesita luchar por la unidad del equipo. Ningún equipo desunido puede triunfar, no importa si es en el mundo o si es dentro de la iglesia. La unidad del equipo que está trabajando en una dirección necesita ser mantenida a todo precio. Eso es una responsabilidad del líder. Él necesita reconocer sus habilidades, sus debilidades también, de tal manera que él pueda trabajar mejor en las áreas donde él es fuerte y buscar fortaleza, refuerzo para su liderazgo en las áreas donde él es débil. Y así pudiéramos seguir conversando acerca de todas las responsabilidades que implica ser un líder de algo, de alguien o de una empresa. Cuando hablas de que una de las responsabilidades o funciones del líder es proyectar la visión, ¿a qué te refieres con visión? ¿Qué significa visión en este caso? Bueno, la visión es como una foto, tener una foto del futuro donde la iglesia, el ministerio, la empresa necesita estar en el día de mañana. Junto con eso, esa foto necesita ir acompañada de otra foto de dónde estamos hoy. Y luego, entonces, de cuál es el camino que se tiene que seguir entre lo que tienes hoy y donde tú vas a estar mañana. Todo eso es visión. Y eso es una habilidad que es más innata que aprendida. Yo no puedo ir a la universidad a cómo yo formo visión. Eso no se enseña. La universidad te enseña qué es una visión y lo que la visión es capaz de hacer, pero no te puede enseñar a manufacturar una visión. En el caso del líder de Dios, esa visión tiene que bajar de la mente y el corazón de Dios a la mente y el corazón del líder. ¿Qué tan importante es la visión, Miguel? Vital. Sin visión no tienes nada. El libro de Proverbios dice que donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. No sabes para dónde ir. Imagínate esto, que tú estás en una parada de autobús y tú le dices al chofer cuando se para, ¿para dónde vas? Y él te dice, no sé, tú no te vas a montar en ese autobús. Bueno, eso es lo que la visión es para una empresa o un ministerio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a estar el año que viene? No sé, pero camina. Bueno, eso no va a generar la pasión. Una de las cosas que la visión hace que genera pasión en el líder, en sus seguidores. Genera confianza. El otro la quiere seguir porque tiene seguridad de para dónde va. Entonces te das cuenta de lo vital que es la visión. La visión te permite decir que sí, te permite decir que no. No, eso no va conforme a nuestra visión. Sí, eso es de acuerdo a nuestra visión. Por eso no lo vamos a hacer, por eso sí lo vamos a hacer. Entonces tú te sientes más seguro porque no es algo medalaganario, es algo conforme a la visión proyectada. Entonces me surge la pregunta, ¿acaso todos los líderes deben ser visionarios? ¿O todas las personas visionarias pueden ser líderes? Bueno, la realidad es que, de nuevo, cuando tú escuchas todo lo que se ha estudiado, se ha dicho que verdaderos líderes siempre son visionarios. Eso no implica que no haya otros individuos vitales en el desarrollo de una institución que quizás también son considerados líderes, pero en el concepto académico de cómo es definido un líder, ellos son más bien considerados como implementadores, lo que hablamos más temprano. Personas que pueden tomar los planes del líder y entonces lograr implementarlos. Es como, quisiera volver a usar la ilustración, es como que el líder viaja aquí arriba, el implementador corre aquí abajo. Ambos se necesitan porque un líder que no sea un buen implementador no va a llegar muy lejos. Y por otro lado, un líder con su visión y un buen implementador que no tenga una buena visión para correr con ella, tampoco va a llegar muy lejos. Entonces Dios nos une a unos y a otros y nos pone en un mismo lugar. Y si no tenemos ese espíritu de competencia, vamos a desarrollar una gran cosa. Miguel, definitivamente la falta de liderazgo está presente en los más diversos dominios de nuestras vidas. Yo me pregunto, ¿a qué se debe esto? Bueno, yo creo que hay una crisis de liderazgo porque hay una crisis
moral, hay una crisis familiar en la sociedad de hoy en día. Déjame mencionar algunas cosas. Por un lado, nosotros tenemos una sociedad con menos sentido de compromiso. Eso ha sido analizado, eso ha sido estudiado, y eso es una realidad que tenemos que aceptar. Esa sociedad con menos sentido de compromiso es una sociedad más egocéntrica y por tanto menos dada al sacrificio para una empresa, para una institución, para una iglesia, una causa. De hecho, mucha gente hoy, muchos jóvenes hoy ni siquiera tienen un ideal por el cual morirían, lo cual es nuevo para esta generación, porque siempre ha habido ideales por los cuales los jóvenes estarían dispuestos a dar su vida. Pero vienen de hogares muy fracturados, hogares con múltiples divorcios en ocasiones, por tanto vienen muy emocionalmente dañados, marcados, heridos. Y por tanto, esa generación tan dañada, tan herida, no es una generación fuerte, no es una generación de carácter sólido, y por tanto, pues una generación que va a tener menos habilidades y deseos para liderar. Yo creo que el mayor factor hoy en día de la falta de liderazgo tiene que ver con la crisis de la familia, porque ahí es donde el carácter comienza a ser formado. Y los psicólogos nos dicen que el carácter de un niño se forma en los primeros 6 años de ese niño. No es que Dios no pueda hacer algo después de él, lo que nos está diciendo los primeros años son vitales. De manera que ahí tú comienzas a ver parte del ¿Tú problema. crees que además de las familias hay una responsabilidad que recae sobre nuestro sistema de educación? Bueno, yo creo que la educación definitivamente puede contribuir. Bueno, compara, por ejemplo, la educación del pasado. En el pasado se hablaba mucho, se enseñaba mucho memorizando, dándole al estudiante todo en cucharita, ya todo predigerido. Ese no es el sistema hoy en día. Hoy en día se estimula más lo que es la investigación, el trabajo en grupo. Esos grupos tienen que ser liderados. Se estimula la discusión en clase. Todo eso puede contribuir al desarrollo de habilidades de liderazgo. Sin embargo, yo creo que, de nuevo, para repetirme a mí mismo, yo creo que la causa número uno para la formación de líderes, o el lugar número uno para la formación de líderes, antes que llegar a la educación, está en la casa. Las condiciones emocionales de estabilidad, de formación de carácter del líder, o del individuo, del niño, del joven, que los padres están inyectando desde temprano, van a tener un efecto y un impacto monumental en la vida de esa persona. Miguel, ante la crisis de liderazgo que hoy estamos enfrentando, yo me pregunto, ¿qué debemos hacer? ¿Por dónde debemos comenzar para formar estos líderes? Bueno, yo creo que tú necesitas comenzar en el hogar, necesitas comenzar a ayudar a la persona a entender que la unidad familiar es vital para la formación de las generaciones futuras. Entonces yo necesito fortalecer las familias. Tú no puedes tener una sociedad fuerte con familias débiles. Esa es la realidad. Cuando pensamos en iglesia, le decimos lo mismo a nuestra iglesia. No podemos tener una iglesia fuerte o sana con familias débiles y enfermas. Entonces yo creo que ese es donde tenemos que volver. Al individuo que eventualmente se une y forma una familia. Nuestros procesos educativos pueden servir de muleta a lo largo, pero yo creo que tenemos que volver a la fuente. Hace un momento hablamos de los roles, de las responsabilidades del líder, pero ¿cuáles cosas entiendes tú son aquellas que el líder debe evitar para ejercer su liderazgo con éxito? Bueno, yo creo que a veces tú encuentras, y sobre todo en nuestros países latinoamericanos, mucho entusiasmo. Queremos hacer, vamos a llevarnos un mundo por delante, y la persona que está diciendo eso no se ha preparado. Entonces tú tienes, por ejemplo, un pastor que quiere llevarse el mundo por delante, por así decirlo, aún en el buen sentido de la palabra, aún con la mejor intención, pero si él no se ha preparado doctrinalmente en el estudio de la palabra, por mucho entusiasmo que él entienda, él no va a poder realizar los sueños que él tiene. Y yo creo que eso es uno de los graves problemas. Oí a alguien decir en una ocasión, recién llegado al país, que el dominicano tenía el complejo de Sancho Panza, de compañero de Don Quijote, y cuando le pregunté qué él quería decir, él decía que el dominicano vive soñando, tiene sueños enormes, pero nunca hace nada. Y a veces tú oyes que esa persona está diciendo, el gobierno debe hacer esto, la economía debe ser manejada así, pero luego no hacen absolutamente nada. Ese es el complejo de Sancho Panza. Tú necesitas, cuando comienzas algo, tienes que darle seguimiento. Las cosas que tú empujas no siguen rodando simplemente por el primer empujón, tú tienes que seguirla empujando. Y seguimiento es algo que en América Latina es grave, porque adolece nuestra cultura muchas veces de ese factor vital en el desarrollo de las naciones, de las instituciones. Excelencia.
Eso es otro concepto vital. Nosotros no podemos seguir Que viene muy de trabajando. la mano con lo que es el seguimiento. Claro, obviamente. parte de la excelencia incluye el seguimiento, la calidad de lo que va a producir. Si vas a hacer algo, hazlo bien. No es que me pagaron para esto y por tanto lo voy a hacer hasta aquí mediocremente. No, 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 no. Lo que merece ser hecho, como decía mi padre, me decía a mí siempre, merece ser bien hecho. No lo puedes hacer bien, no lo hagas. Por lo menos no lo puedes hacer con la mejor de tu capacidad, entonces no lo hagas. Has mencionado varios aspectos, me gustaría volver a recapitularlos para nuestra audiencia. Has dicho entusiasmo sin conocimiento, en segundo lugar, soñar sin ejecutar, y has mencionado lo que sería el seguimiento y la excelencia. Me gustaría que abordáramos cada uno de estos detalladamente, de manera que nuestra audiencia pueda entender cada uno de estos conceptos. El primero, entusiasmo sin conocimiento. Bueno, yo creo que cuando hablamos de conocimiento, cuando piensas en un líder, mira, él necesita, si es un líder de Dios, él necesita conocimiento de la palabra, como ya te mencionaba, pero él necesita conocer a su Dios, al Dios a quien él va a servir. Él tiene que conocerlo de tal manera que él pueda depositar suficiente confianza en ese Dios. De esa misma forma, si él no conoce a su Dios tampoco se va a sentir muy complacido con él, porque precisamente eso es lo que Dios más quiere de parte de nosotros, que lleguemos a conocerle. Mientras más le conocemos, mejor podemos ser dirigidos por Dios y mejor podemos nosotros dirigir a la gente. Ese líder necesita también conocer, como yo mencioné más tempranamente, necesita conocer sus fortalezas y sus debilidades. Yo como pastor, yo no lo puedo hacer todo, ni lo sé hacer todo, ni lo hago todo bien. Hay otra gente que hace cosas mucho mejor que lo que yo puedo hacerlo. Y yo necesito delegar. Entonces eso es otra función. Yo necesito delegar aquellas cosas donde yo no soy tan bueno o tan capacitado, y entonces conocer mis debilidades. La congregación, para un pastor, tú tienes que conocer tu congregación, tienes que conocer sus fortalezas, debilidades, sus heridas, dónde están, su nivel de capacidad de entendimiento para saber cómo le va a enseñar, cómo le va a predicar. Tú necesitas entonces oler a ovejas, pero si estás en una empresa, tú necesitas conocer tu gente, tú necesitas saber con qué cuentas. Si tú no sabes las habilidades, dones y talentos de la gente, ni siquiera sabes dónde colocarlos. Y tú debes colocar a cada individuo donde él debe funcionar mejor. Tu lugar de trabajo debe ir conforme a tus dones y talentos. No años en la empresa, no años cronológicos. Mis dones y talentos. No me ponga a funcionar fuera de mis capacidades, no voy a hacer un buen trabajo. Hablaste también de que una de las cosas que el líder debe evitar es soñar sin ejecutar. ¿Qué quieres decir con esto? Bueno, yo creo que mencionaba un poquito de eso anteriormente. Es que mucha gente tiene muchos planes y se queda en planes. Es como que yo tengo estos planes, me gustaría hacer otro, pero que venga otra persona a realizarlo. Bueno, eso no se va a dar porque tú eres que has soñado esos planes. De manera que yo creo que nosotros necesitamos entender que cuando tú quieres que algo ocurra, tú tienes que ejecutarlo y buscar ayuda para que alguien te ayude a ejecutarlos, pero que no basta con soñar. Eso es como pajaritos en el aire. El día de hoy estamos hablando acerca de lo que es un verdadero líder y su importancia. En esta ocasión queremos recomendar un libro conocido con el nombre de Liderazgo Espiritual de Oswald Sanders. Y este libro ha sido considerado un clásico en su género. Es un libro que ya tiene muchos años siendo usado y que mucha gente ha sido formada a través de este libro. Y noten cómo el título de este libro no es simplemente liderazgo, es liderazgo espiritual. Porque no es lo mismo liderar en el mundo secular que liderar el pueblo de Dios. Y lo que este hombre ha ayudado a varias generaciones ahora a hacer es a tomar conciencia de cómo debe lucir un líder espiritual, cuáles son sus características, cuáles son las cosas que él debe perseguir, cuáles son las cosas que van a agradar a Dios en su persona, que él debe cultivar de una manera que pueda realizar los propósitos de Dios. Yo creo que este es un libro que puede ayudar a mucha gente a entender la importancia, las funciones, el rol del líder, la definición de un líder. Y yo creo que de la misma forma que generaciones anteriores se han formado a través de este líder, nuestra generación, que tiene una carestía de liderazgo, está en necesidad de un libro como este. Y es un libro que yo he leído más de una vez, lo he usado más de una vez y que yo recomendaría altamente. Y lo bueno es que está traducido a nuestro idioma, lo cual no ocurre siempre con algunas de las literaturas que podemos recomendar a ustedes.
El próximo libro que queremos recomendar es un libro que lamentablemente no ha sido traducido al español y nos gustaría verlo en español en alguna ocasión. Se llama The Power of Vision, el poder de la visión. Lo que George Barna nos va a ayudar a hacer, déjame hablar primero del autor. George Barna es el director de una compañía de investigación, de encuesta, pero que se ha dedicado mayormente al estudio de la iglesia en los Estados Unidos. En esta ocasión, lo que él hace es tomar y recopilar en un libro conocido como El poder de la visión, conceptos importantes que tienen que ver con la definición de lo que es una visión, tienen que ver con la importancia de esa visión, lo que esa visión hace en el líder, en la gente. Le va a ayudar a entender también mitos que tienen que ver con la visión. Hay mitos que tienen muchos años caminando y que la realidad es otra, completamente diferente. Creo que el libro tiene 18 o 20 mitos en cuadros y luego debajo la realidad, cómo realmente es o cómo luce. Es un libro que en un momento dado a mí me ayuda mucho a entender la importancia de una visión. Y si tú tomas entonces el concepto bíblico de lo que es un líder y tú puedes a través de eso entender mejor también cómo tú como líder necesitas tener la visión de Dios, yo creo que la unión de esas dos cosas es altamente poderosa para un líder y necesaria. Y recordemos, sin embargo, que estamos hablando de liderazgo espiritual y por tanto esa visión de que estamos hablando en este caso tiene que ser algo que Dios baje de su corazón y su mente al corazón y la mente del líder. Estos dos libros le van a ayudar a entender eso. Miguel, en el bloque anterior estábamos agotando varios aspectos acerca de cosas que el líder debe evitar. Hablamos en primer lugar del entusiasmo sin conocimiento, en segundo lugar hablamos de lo que era soñar sin ejecutar. Bueno, yo creo que cuando tú piensas en la ejecución, ese líder necesita saber qué es lo que él quiere ver, que se va a hacer. Él necesita saber cómo lograrlo, cuándo lograrlo, dónde lograrlo, quiénes pueden lograrlo. Y él necesita saber incluso el por qué lograrlo. Te das cuenta entonces de la importancia de lo que es el conocimiento para un líder en términos de lo que él va a realizar. Es vital. El tercer aspecto que mencionaste es que el líder debe evitar trabajar sin calidad y era refiriéndote a la excelencia. Claro. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo medimos o evaluamos un trabajo en términos de la calidad? Bueno, yo creo que excelencia para cualquier persona, cualquier institución, recuerda, eso no es perfección, ni es necesariamente como lo hace Estados Unidos, porque no somos Estados Unidos, por ejemplo. Excelencia es que tú como persona o tú como institución estás consciente de que tú has hecho el mejor esfuerzo para lograr lo que tú quieres lograr. Esa es tu excelencia, que quizá necesite ser mejorado comparado con otros, está bien, pero tú has comenzado dando tu mejor esfuerzo. Y muchas veces lo que ocurre en nuestros países es que comenzamos a hacerlo bien para ganar el mercado o ganar los seguidores y al Luego nos rato dormimos. lo dejamos. ¿Por qué? Porque ya nos dormimos en nuestros laureles. Bueno, de eso no trata la excelencia. La excelencia es vital porque inspira a otro a hacerlo mejor, inspira a otro a crecer. Y la mediocridad hace todo lo opuesto. No permite que los otros crezcan, produce a la larga una especie de aburrimiento y también no genera confianza ni en los que te siguen ni en aquellos que están siendo servidos o provistos de tus servicios, porque eventualmente se dan cuenta de que lo que le estás entregando es un producto que carece de calidad. Y peor aún, cuando hablamos de la iglesia, la no excelencia no honra a Dios. Nuestro Dios es un Dios de excelencia demostrado a lo largo de su creación. Si yo quiero complacer a mi Dios, yo tengo que brindarle lo mejor de mí en todos los aspectos. Miguel, a lo largo del programa hemos estado hablando de las responsabilidades del líder, de lo que el líder debe evitar, de cómo debe ejercer este liderazgo. Sin embargo, la realidad es que hay líderes que son más admirados, más seguidos, más respetados que otros. ¿A qué se debe esto? Bueno, yo creo que tenemos que hacer una diferenciación en este sentido. Yo creo que en ocasiones tú tienes un líder o un jefe que es muy seguido por los beneficios que él puede brindar, y eso ocurre a veces con los presidentes, por ejemplo, pero pudiera ocurrir a nivel privado también. Personas interesadas que realmente no le están siguiendo por ninguna otra razón que no sean sus beneficios. Eso es un aspecto. Por otro lado, hay líderes que son muy seguidos por su carácter, por lo que transmiten al hablar, por lo que transmiten en el trabajo que ellos hacen día a día.
Yo creo que la mejor prueba de la calidad de liderazgo de una persona es después de su muerte. Cuando tú tienes una persona que fue seguida toda la vida simplemente por los beneficios, cuando él se muere, él pasa al olvido, porque él no creó ningún impacto, él no creó ninguna influencia. Yo creo que tenemos ejemplos de eso en las décadas anteriores, y al poco tiempo nadie ni se acuerda de ellos. Compara eso con el liderazgo de Jesucristo. 2000 años después, él tiene millones de personas que nunca le vieron y sin embargo todavía le están siguiendo con cada vez más fervor. Esa es la mejor prueba. La muerte del líder es la mejor prueba de la calidad de su liderazgo. ¿Qué diferencia existe entre los líderes de ayer y los líderes de hoy? Bueno, yo creo que hay varias cosas que se pudieran citar. Por un lado, se ha hablado de que el líder de ayer era un líder más comprometido a una causa, más dado al sacrificio, cosa a la que hemos aludido anteriormente. Pero yo creo que quisiera hacer también una salvedad, y es que hoy en día la sociedad está menos dispuesta a tolerarle a los líderes lo que en el pasado le toleraron. Por ejemplo, al presidente Kennedy de Estados Unidos era un mujeriego, eso es conocido, no tenemos que ocultarlo. Y sin embargo, en su momento, todo el mundo loco con Kennedy. Eso no va a ocurrir hoy. O sea, no va a haber un presidente, no importa si es de esa nación u otra, que tenga la calidad moral de ese tipo y que sus seguidores estén vueltos locos con él. La sociedad es menos tolerante, a pesar de que es una sociedad más libertina. Exacto, y sin embargo le tolera menos a sus presidentes porque es una sociedad con un doble estándar mayor, y por eso es que lo que ellos viven en sus vidas no quisieran que sus líderes no lo toleran en sus líderes. Sí. Pero eso es una realidad. Por otro lado, yo creo que el liderazgo del pasado tendía a tener un carácter más formado. Era un líder con familias, como habíamos aducido o mencionado, más estables, y por tanto venía menos enfermo emocionalmente y tenía un carácter mayor. Yo creo que también que, como venía de ese tipo de hogar, también su moralidad, su nivel de moralidad, creía más en los valores que le dan estabilidad a la sociedad. Nuestros líderes hoy en día muchas veces son más liberales, y en su liberalismo incluso no creen que hay valores absolutos, lo cual no le puede dar estabilidad ni a tu familia, ni a tu persona, ni a tu sociedad. Yo creo que ahí hay alguna de las diferencias entre hoy y el ayer. Haciendo alusión al título de nuestro programa y concluyendo ya en este día, ¿qué es un verdadero líder? ¿Cómo nos despides en el día de hoy? Yo creo que un verdadero líder es una persona que vive una vida y llena una posición de autoridad de una manera que cuando otros lo ven, se sienten estimulados no solamente a seguirlo como líder, sino a imitar su ejemplo. Y que mientras más lo conocen y mientras más le siguen, más quieren los seguidores ser como esa persona. Yo creo que el caso de Cristo es el mejor ejemplo de eso. Porque mientras más te acerca, más descubre la integridad, lo genuino de su carácter, la fortaleza de su carácter, y muchas veces la manera no interesada de su servicio. Y al descubrir eso, sus seguidores no solamente confían más en él, sino que quieren ser más como ese líder. Yo creo que eso es como Dios también lo ve en su palabra. Eso yo creo que es el ejemplo bíblico, y yo creo que es el ejemplo que nosotros debiéramos imitar hoy. Pablo lo dijo de nuevo: ser imitadores de mí como yo de Cristo, 1 Corintios 11:1. Y ese es mi consejo final para ustedes de nuestra teleaudiencia. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias por haber traído esta nueva serie que hoy damos inicio acerca de un líder para esta generación. Gracias a ti, Elaine, y qué bueno que podemos hablar de este tema tan vital, tan crucial en nuestros días. A ustedes, amigos televidentes, les reiteramos la invitación para que visiten nuestra página en internet, integridadysabiduría.org. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima.